Hermanos, buenas noches, que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Por favor, vayamos a 1 Timoteo, capítulo 6. Primera a Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 10. Versículo 3 al 10. Dice la palabra de Dios: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, podemos ver en este pasaje que Pablo escribe a Timoteo y le advierte sobre aquellas personas que usan el Evangelio como un medio para obtener ganancias, distorsionando así las enseñanzas de nuestro amado Señor Jesucristo. Por ejemplo, podemos ver e identificar varios puntos importantes en este texto que Timoteo debió reconocer, por supuesto. Y en primer lugar, podemos verificar y considerar que el enseñar el Evangelio con la intención de obtener un beneficio económico, dice Pablo que es una doctrina desviada. En el versículo 3, fíjese ahí, hermanos, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Usted quiere reconocer a un falso maestro? Bueno, este es una de las características distintivas de los falsos maestros. Se apartan de las palabras de Cristo. O dicho de otra manera, la distorsionan, no las quieren obedecer simplemente. Tuercen la doctrina y predican un mensaje que no conduce a la piedad, sino a la autosatisfacción del hombre. En segundo lugar, podemos ver que el apóstol Pablo enseña que el Evangelio, que algunos enseñan el Evangelio con la intención de obtener beneficio económico, es tener un corazón arrogante y necio. Usted puede ver en los versículos 4 al 5 que dice: está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Versículo 5: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Estos falsos maestros
están cegados por su arrogancia. No conocen verdaderamente lo que es la verdad, el Evangelio, y convierten lo que es la fe en un negocio. Llevan a la iglesia a discusiones que son inútiles y peligrosas para el alma de aquellos. Y Pablo le dice a Timoteo con un rotundo: apártate de los tales, aléjate de ellos. Pero luego Pablo deja claro cuál es la verdadera ganancia. En el versículo 6 afirma esto: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Qué hermosa afirmación que nos da el apóstol Pablo, hermanos. La verdadera ganancia no es el dinero, sino una vida piadosa que está satisfecha en Cristo, solamente en Cristo. Y esto nos recuerda que nada trajimos al mundo y nada podremos sacar de él, dice Pablo. Esto no significa, por supuesto, hermanos, que no debamos de trabajar o ganar dinero para sostener a nuestras familias y anhelar ser pobres, para nada. Lo que sí nos advierte en este pasaje es que la fe no debe ser usada como un medio de lucro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como también dice ahí mismo en el versículo 10, el amor al dinero es raíz de todos los males, y por codiciarlo, ¿qué dice? Algunos se desviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así que, hermanos, podemos entonces sacar una enseñanza del apóstol Pablo, más bien una exhortación a Timoteo y por supuesto a cada uno de nosotros, que permanezcamos firmes en el verdadero evangelio, rechazando toda forma de falsa enseñanza que usa la fe para negocios ilícitos. Esta advertencia, hermanos, no es lejana ni irrelevante. Durante las últimas décadas hemos visto cómo esta distorsión se ha infiltrado en muchas iglesias bajo lo que hoy se conoce el Evangelio de la prosperidad. Esta enseñanza promete riquezas, salud y éxito a cambio de activar la fe, hacer declaraciones positivas y dar ofrendas generosas. Esta falsa doctrina tiene raíces en movimientos espirituales como el New Thought, que es el nuevo pensamiento del siglo XIX, y fue desarrollada por líderes de Kenyon, Kenneth Hagin, extendiéndose por el mundo a través de predicadores como Copeland, Benny Hinn, Crefeld Dollar y entre otros como Cash Luna y Guillermo Maldonado. Ellos han usado el nombre de Cristo para promover una fe centrada en el hombre y no en Dios. El Evangelio de la prosperidad, escuche bien, y no es para ser drástico, sino es que es así. El Evangelio de la prosperidad es una de las amenazas más sutiles y peligrosas para la iglesia de hoy. Y hemos visto que muchas han caído. Por eso, en este sermón vamos a considerar esta falsa enseñanza con el propósito de exponerla a la luz de la palabra de Dios, confrontarla con la verdad del Evangelio y, por supuesto, equiparnos a todos nosotros, a la iglesia, para discernir lo que es el error y proclamar fielmente a Cristo crucificado, que es lo que el Señor nos ha mandado como iglesia a hacer. Y durante todo este tiempo, Juan, John y yo hemos estado realizando durante este tiempo. Y lo vamos a hacer a través de dos puntos principales. En primer lugar, hermanos, veremos el Evangelio de la prosperidad
y sus falsas enseñanzas. El evangelio de la prosperidad y sus falsas enseñanzas. En segundo lugar, veremos el evangelio verdadero debe ser proclamado con verdad, gracia y esperanza. Y antes de ir al primer punto, vamos en oración para que nuestro Dios nos pueda guiar en este tiempo. Oremos, hermanos. Amado Dios, buen Padre Celestial, queremos agradecerte por tu buena voluntad de habernos traído una vez más para escuchar tu palabra. Gracias, mi Dios, por todo lo que usted tiene para cada uno de nosotros como iglesia, estos mensajes con la cual, mi Dios amado, nos ayudará a tener más conocimiento de tu palabra y, por supuesto, a definir lo que es el error y lo que es la verdad. Señor, te pido y te ruego que tú puedas abrir los corazones de los que no te conocen y a los que te conocen. Nuestros hermanos, Señor, puedan tener firme su convicción de lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. En primer lugar, hermanos, veremos lo que es el Evangelio de la prosperidad y sus falsas enseñanzas. El Evangelio de la prosperidad no es simplemente una diferencia doctrinal menor. No debemos pensar eso, o dejar pasar algunas enseñanzas que hemos escuchado por ahí de diferentes personas que se llamen cristianos. Esta enseñanza es una distorsión radical del Evangelio de Cristo. Se opone a la verdadera definición de lo que es el Evangelio. Este falso mensaje promete bendiciones materiales a quienes declaran, decretan o siembran una ofrenda como acto de fe y lo presentan como si fuera el centro de la vida cristiana. En este punto vamos a ver cuatro enseñanzas principales que identifican el Evangelio de la prosperidad y por qué cada una de ellas contradice la Escritura. Por ejemplo, la primera enseñanza, hermanos, ellos dicen y creen que Jesús compró todos los beneficios de la salvación para esta vida. Repito, la primera enseñanza o la primera distorsión del Evangelio es que Jesús compró todos los beneficios de la salvación para esta vida. Esta es una de las afirmaciones centrales del Evangelio de la prosperidad. Ellos dicen que Cristo, en su obra redentora, no solo murió por nuestros pecados, sino que también para darnos salud física, prosperidad económica y éxito en esta vida. Para apoyar esta idea, los predicadores de esta corriente citan este texto, y vaya conmigo, Isaías 53, versículo 5, un pasaje que lo dicen varias veces distorsionándolo. Isaías 53, versículo 5. Dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y también Juan capítulo 10, versículo 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Estos dos pasajes, hermanos, fíjese que son mal enseñados en estas iglesias y son repetidas de manera errónea. Ellos interpretan que Cristo no solo murió por nuestros pecados, sino que también para darnos salud. Pues precisamente Cristo murió porque por su llaga nosotros fuimos curados. Entonces, Él nos dio salud, nos dio prosperidad económica y el éxito en esta vida. Si somos sus hijos, ¿por qué no nos dará todas las cosas? ¿Por qué esta enseñanza es falsa y muy peligrosa? Porque si esto fuera cierto, hermanos, que
tenemos una vida abundante de lo que habla la vida, de la Biblia, y que significa que tenemos que gozar prosperidad económica o salud física y que eso garantiza a los hijos de Dios, entonces tendríamos que concluir que toda persona que no prospera o no es sana está mal en su fe, vive en pecado o está maldecida por Dios o bajo maldición. Y eso no es lo que enseña la Biblia. Si es verdad, hermanos, que Jesús venció al pecado y a la muerte, si es verdad, y que en Él tenemos una herencia gloriosa, como lo hemos estado declarando en el credo de los apóstoles. Pero el hecho de que alguien no prospere económicamente o no reciba sanidad física no tiene nada que ver con una falta de fe ni por estar bajo maldición. La realidad es que la plenitud de los beneficios de la obra redentora de Cristo Jesús que ganó aún no se ha manifestado completamente. Recuerda, hermanos, esta es una verdad central que hemos estado confesando, especialmente cuando hablamos sobre la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Por tanto, la sanidad completa, la ausencia total del sufrimiento que cada uno tenemos y la verdadera abundancia no están prometidas para esta vida temporal, sino para la consumación final, cuando Cristo regrese y todas las cosas sean hechas suyas. Por ejemplo, Jesús no prometió que viviremos una vida tranquila y sin problemas. Él mismo dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que decir que Jesús compró todos los beneficios de la salvación para esta vida, para este momento, es una distorsión peligrosa del Evangelio. En cambio, el Evangelio verdadero nos ofrece algo mucho más grande: la reconciliación con Dios y una herencia incorruptible que se manifestará plenamente. ¿Cuándo? En la eternidad. En la eternidad. Mientras tanto, usted y yo, el querido hermano, vivimos en un mundo caído. Y en este mundo caído existe enfermedades, existe el dolor y existe la muerte. Pero con la esperanza, eso sí, segura de que vendrá nuestro Señor Jesucristo para llevarnos así con Él a la gloria venidera. Enseñanza número 2. Ellos creen que tenemos una herencia en el presente bajo en el pacto con Abraham. Repito, la enseñanza número 2, ellos creen que tenemos una herencia en la actualidad basada en el pacto con Abraham. Y esta es una enseñanza que también se ha repetido en el Evangelio de la Prosperidad, que por ser hijos de Abraham, mediante la fe, tenemos ahora derecho a reclamar con seguridad riquezas, prosperidad, etc. Pero, ¿de dónde sacan esto? Bueno, ellos suelen basarse, hermanos, en Gálatas capítulo 3, versículo 29. Vaya conmigo, por favor, a ese pasaje. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ellos interpretan este versículo como si dijera que al ser herederos de Abraham, deberíamos entonces experimentar en esta vida las mismas bendiciones materiales que Abraham recibió.
ganado, tierra, oro, salud y bienestar. Por tanto, concluyen que si eres verdaderamente creyente, deberías entonces estar viviendo en prosperidad, porque porque es tu herencia del pacto. Si eres hijo de Abraham, eres rico, deberías ser rico. Ahora, ¿por qué esta enseñanza o esta interpretación es falsa y es peligrosa? Bueno, porque al desconocer el carácter progresivo, es decir, la revelación que el Señor ha dado progresivamente en la Escritura, y ver la promesa que le fue hecha a Abraham, caen en esta distorsión de que esa herencia es material para nosotros también. Usar su nombre para promover codicia y ambición terrenal es una distorsión grave del propósito redentor de Dios. La verdadera herencia, hermano, escuche bien, la verdadera herencia de los creyentes no es el mundo presente, sino la vida eterna con Cristo en los cielos nuevos y en las tierras nuevas. Incluso el mismo Abraham entendía que las promesas terrenales eran sombras de una realidad mayor. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 16. Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 16. Dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. ¿Cuál? La celestial. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Fíjense, hermanos y amigos, esta herencia no fue plenamente recibida por Abraham ni por los patriarcas. No, porque Dios, esto no quiere decir que Dios haya fallado, sino que esa herencia no era meramente material, sino espiritual y futura. Dios sí le prometió una descendencia, una tierra, una bendición para todas las naciones, y eso fue por un propósito, para que el Mesías llegue a nacer en esa tierra. Pero todo esto apuntaba a algo mucho más grande, a Cristo, por supuesto, y a su reino eterno. Gálatas 3:14 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe que recibamos la promesa del Espíritu. Este versículo que acabé de leer deja claro que la bendición de Abraham no es el oro, ni una casa nueva, sino el Espíritu Santo mismo. Nuestra herencia, hermanos, una vez más, es espiritual y se manifiesta plenamente en la unión que usted tiene con Cristo. Así que, hermanos, no es correcto decir que si somos hijos de Abraham, debemos entonces ser millonarios, ricos. La verdadera riqueza de Abraham fue su fe en Dios, y su esperanza estaba puesta no en esta tierra, como acabamos de leer, porque dice la palabra, ellos entendían que eran peregrinos sobre esta tierra, sino que ellos estaban anhelando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa es también nuestra esperanza como pueblo de Dios de este nuevo pacto, hermanos. Enseñanza número 3. Ellos creen, hermanos, el dar
para recibir. O siembra esto y cosecharás. Esta enseñanza es una de las más populares del Evangelio de la Prosperidad y ha hecho eco en muchas iglesias durante años, incluso en congregaciones que no se identifican totalmente con este movimiento. Ha hecho raíces, tanto de que algunas iglesias ni se han dado cuenta que han sido influenciados por esta doctrina. La idea central es que si tú das a Dios, especialmente al ministerio del predicador, entonces Dios te devolverá mucho más a 30, a 60 y a 100 por uno. En este esquema, el acto de dar no se presenta como una expresión de adoración o de gratitud, como lo entendemos, sino como una inversión espiritual, como que ofrendamos para entonces esperar algo a cambio, algo que retorne. Un conocido predicador incluso dijo, en un tono serio, que al culto se viene con la Biblia y con la chequera para adorar a Dios. Tristemente, esa frase resume bien el corazón de esta enseñanza. Pero ¿de dónde nuevamente sacan esta idea? Porque precisamente podemos ver que el Evangelio de la Prosperidad cogen extractos de la Biblia fuera de contexto para entonces distorsionarla. Ellos, precisamente para poder avalar lo que ellos están predicando, cogen Lucas 6:38 y miren lo que dice. Lucas 6:38. Dice, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Ellos interpretan este versículo como una promesa de abundancia financiera para quienes dan con fe y lo utilizan para motivar a la congregación a ofrendar con la expectativa de que recibirán mucho más de regreso. Es la típica frase que las personas cuando se oraba en el púlpito y cuando iban a ofrendar decían este pasaje para motivar a las personas a que puedan dar su ofrenda. Sin embargo, si vemos el contexto de Lucas 6, Cristo no está hablando de dinero, sino de misericordia, perdón y generosidad espiritual. Utilizaron un pasaje fuera de contexto. Este está enseñando que aquellos que dan por gracia, este pasaje, dan por gracia, perdón y compasión, recibirán lo mismo. Reducir a este texto como una mera fórmula o regla financiera es manipular la enseñanza de Cristo y es un error. Ahora, ¿por qué esta enseñanza es falsa y es peligrosa? Bueno, porque presenta a Dios como que si fuera una máquina de recompensa o el genio de la lámpara para poder entonces decir o pedir todos tus deseos y Él está obligado a poder concedértelo. Tú das y Él está obligado a devolverte multiplicado. Es como si Dios esté entonces a víspera lo que desee el hombre y el hombre solo dice quiero esto o aquello. Pero Dios no responde a ofrendas con bendiciones automáticas como si fuera un sistema de inversión divina. El apóstol Pedro fue tajante cuando Simón el mago quiso comprar el don de Dios con dinero, ¿sí se acuerdan? Él le dijo en Hechos 8:20, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y sin embargo, hoy muchos predicadores insisten en decir que Pedro se equivocó. Imagínense, desprecian la exhortación apostólica porque contradice a su deseo de convertir el evangelio en un negocio.
Y ciertamente, hermanos, podemos ver que personas de este movimiento hasta dicen que el apóstol Pedro se equivoca realizando estas exhortaciones. Esto, hermano, es gravísimo porque pervierte el verdadero sentido de las ofrendas y el diezmo, que deben ser generosos, voluntarios y desinteresados. Esta enseñanza, hermanos, alimenta, por supuesto, que la codicia, no la generosidad. Motiva a muchos ir a la iglesia por recibir algo a cambio. Es las famosas publicidades de decir: ven al culto y recibirás tu milagro. Motiva a dar no por amor, sino por un interés. La Biblia dice en 2 Corintios 9, 7, 8: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. El dar bíblico es una expresión de gratitud, fe y gozo. No es un medio para enriquecerse, sino una respuesta a la gracia de Dios. La abundancia que Dios promete está ligada a su gracia y provisión espiritual, no necesariamente a bienes materiales. La verdadera motivación que el creyente debe tener cuando da no es recibir más, sino glorificar a Dios, sostener la obra del Evangelio y ayudar a los necesitados. Convertir el dar en una estrategia para enriquecerse es una forma moderna de idolatría. Es adorar a Dios no por quien Él es, sino por lo que podemos obtener de Él. Finalmente, hermanos, la cuarta enseñanza del Evangelio de la Prosperidad, ellos creen en el decláralo y reclámalo. Decláralo y reclámalo. Es decir, la palabra tiene poder creador. La palabra tiene poder creador. Hermanos, ahí antes de decir, no he querido caer en falacias de muñeco de paja. Esto realmente creen en ellos. Y es muy importante poder, en todos casos, exponerla para poder decir qué dice la Biblia. Esta enseñanza sostiene que lo que tú confiesas con tu boca se manifestará en tu vida. Según esta idea, tus palabras tienen un poder creativo y espiritual que activa realidades físicas. Por eso es común escuchar en este movimiento frases como: declara tu bendición, reclama tu sanidad, declara tu victoria, cancela la maldición, etc. Lo que se afirma es que en estas frases es que Dios ha delegado al creyente un poder casi divino para crear resultados con la palabra hablada. Si hablas con fe, vendrán bendiciones. Pero si hablas de derrota, enfermedad o escasez, eso vendrá a tu vida. Pero, nuevamente, ¿qué pasajes ellos utilizan para sostener esta idea? Uno de los más citados y famosos es Proverbios capítulo 18, versículo 21. Proverbios capítulo 18, versículo 21. Dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Repito, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Ellos, hermanos, interpretan este pasaje como si dijera que nuestras palabras tienen poder creador absoluto, como que si nuestra lengua determinara literalmente todo lo que sucede en nuestra vida.
¿Ha escuchado esto antes? Seguro que sí. Es más, se lo ha escuchado fuera del círculo evangélico. En el mundo también vemos que lo han hablado así. Muchos de los que estamos aquí lo hemos visto e incluso algunos lo hemos creído o practicado por un tiempo. Lamentablemente esta enseñanza ha causado mucho daño al pueblo evangélico. Durante años se predicó el famoso decláralo y reclámalo, como si fuera verdad bíblica, pero lo que produjo fue orgullo espiritual, vanagloria y una profunda irreverencia a lo que es la soberanía de Dios. Pero al leer con atención el pasaje de Proverbios, podemos darnos cuenta que no está hablando de un poder creador literal, sino de cómo el uso de nuestra boca, de nuestras palabras, cómo el uso sabio o insensato de las palabras puede traer consecuencias buenas o malas en nuestras relaciones y vida diaria. Es un proverbio moral, no una doctrina sobre crear realidades con nuestras palabras. Puede ser que algunos dirán, ¿y qué con Romanos 4:17 que dice, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen? Entonces yo puedo decir las cosas a algo como que si fuese. ¿No dice ahí que nosotros también podemos declarar lo que no existe como que existiera? Y la respuesta es un no. Nuevamente, estos pasajes es una mala interpretación que ellos hacen de la Escritura para así avalar lo que ellos predican. Este texto que yo acabé de mencionar de Romanos 4:17 habla de Dios, no del hombre. Solo Dios tiene el poder para llamar las cosas que no existen como si existieran. Abraham no declaró nada con poder creador. Él creyó en el poder de Dios. La fe verdadera no descansa en el hombre ni en nuestras palabras. Descansa en la promesa de Dios, no en nuestra confesión positiva. Repito y pregunto, ¿por qué esta enseñanza entonces es falsa y peligrosa? Bueno, porque esto evidentemente no es una fe bíblica, sino una forma de miticismo y manipulación espiritual. Se parece más a la magia o a la llamada ley de atracción que han inundado a muchos cristianos a caer y ver y creer en él. El poder no está en nuestra palabra, sino en la voluntad soberana de Dios. Recordemos lo que dice Santiago 4:13 al 15. Vamos ahora, lo que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Amigo que estás aquí, si has creído en esto, te digo en esta hora que la verdadera fe no declara ni decreta, sino que confía humildemente en la voluntad de Dios. El creyente no le ordena para nada a Dios. Él es soberano, no le ordena lo que debe hacer, sino que ora con reverencia. Y ese es el espíritu de la oración. Ora con reverencia, con dependencia de Dios. El de hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Cuando esta enseñanza se adopta, se reemplaza la soberanía de Dios por la soberanía del hombre y se transforma la oración en manipulación. La Biblia nunca nos llama a declarar
para poseer algo, sino orar con fe, obedecer con humildad y descansar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, al concluir este primer punto, hemos visto que estas enseñanzas, aunque usan un lenguaje bíblico, son contrarias al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Presentan una visión del cristianismo centrada únicamente en el hombre y no en Dios. Y eso quiere decir que la gloria se lleva el hombre y no en Dios. En el éxito terrenal, en el confort presente, pero no en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Estas doctrinas no solo son erróneas, sino que conducen a la idolatría del dinero, a la frustración espiritual y a una vida que pierde de vista lo más importante, a Cristo crucificado y resucitado como nuestra verdadera esperanza. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, hermanos, del sermón. El Evangelio verdadero debe ser proclamado con verdad, gracia y esperanza. El Evangelio verdadero debe ser proclamado con verdad, gracia y esperanza. Entonces, después de haber identificado y contrastado las enseñanzas del Evangelio de la prosperidad, es necesario ahora poder considerar y preguntarnos, después de haber escuchado esto, ¿cómo compartimos ahora el Evangelio verdadero con aquellos que han sido engañados por este falso mensaje? ¿Cómo compartimos el Evangelio verdadero con aquellos que han sido engañados por este falso mensaje? No basta con señalar el error, debemos presentar con paciencia, fidelidad y, por supuesto, compasión la verdad del Evangelio. Compasión, la verdad del Evangelio. Para ello, vamos a ver 3 principios bíblicos prácticos. En primer lugar, debemos proclamar la vida y la muerte de Cristo para el perdón de pecado. En primer lugar, debemos proclamar la vida y la muerte de Cristo para el perdón de pecado. Vaya por favor a 2 de Corintios, capítulo 5. Versículo 21. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mis amados hermanos, como ya hemos visto, el problema central del ser humano no es la falta de salud ni de dinero, porque hubiese venido un médico en vez de Cristo, hubiese venido un economista en vez de Cristo, decía un predicador, sino que el verdadero problema del ser humano es el pecado. El verdadero evangelio comienza con la obra de Cristo en la cruz del Calvario, quien vino a salvarnos ¿de qué? ¿Por qué vino a salvarnos Cristo? ¿Qué pasó con nosotros? ¿Qué hicimos? Bueno, por nuestro pecado, el Señor vino a salvarnos para que no tengamos este castigo eterno y sobre todo para reconciliarnos con Dios, Y este es el evangelio, querido amigo que estás aquí. Escucha bien. Cristo murió para salvarnos de la condenación, no para hacernos ricos. Y es lo que decimos cuando evangelizamos a todas las personas que se encuentran sin Cristo. Cuando tú evangelices, querido hermano o hermana, a alguien influenciado por el evangelio de la prosperidad, mi amado hermano o hermana, intenta llevarlo siempre a la cruz. Siempre a la cruz. Recuerda llevarlo a Cristo crucificado y a detallar lo que verdaderamente es el evangelio de Dios. No asumas que es creyente,
Dile las verdades del Evangelio, dale esperanza, dale que debes de él arrepentirse de sus pecados. Predícale la muerte de Cristo porque él necesita el perdón de nuestro Salvador. En segundo lugar, debemos dirigir su esperanza hacia la herencia eterna en Cristo. En segundo lugar, cuando prediquemos el Evangelio a estas personas, debemos dirigir su esperanza, esa esperanza que está en otras cosas que ya hemos dicho, hacia la herencia eterna en Cristo, lo que sí es de las verdaderas promesas de nuestro Salvador. Primera de Pedro, capítulo 1, vayamos por favor a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 4. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dice, desde el versículo 3 al 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hermanos, la herencia del creyente no es una casa en la playa, ni un auto nuevo, ni una cuenta con ceros a la derecha. Es una herencia incorruptible, inmarcesible y eterna, reservada en los cielos. Hermanos, el sufrimiento en esta vida no es una señal de derrota, sino parte del camino hacia la gloria. La vida eterna es el verdadero galardón del cristiano. Quien pone su fe en Cristo no tiene garantizada la prosperidad ahora, pero sí la gloria venidera. Dice Hebreos 13:14, no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que, hermano, enfócate en la esperanza de la bendición eterna. Enfócate en la esperanza de la bendición eterna, y cuando te dirijas a estas personas, dile esa esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y en tercer lugar, cuando evangelicemos debemos mostrar que el sufrimiento presente forma parte del camino del cristiano. En tercer lugar, debemos mostrar que el sufrimiento presente forma parte del camino del cristiano. Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos, vaya conmigo por favor, Romanos 8, 17. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Evangelio no promete ausencia de dolor, sino la presencia de Cristo en medio del dolor. Jesús mismo fue varón de dolores, experimentado en quebranto en Isaías 53:3 que leímos, y enseñó que el camino del discípulo es un camino estrecho, no cómodo. Por tanto, al compartir con otros el mensaje del Evangelio, recuérdales que el sufrimiento presente no contradice la bondad de Dios, sino que la confirma, porque el cristiano no está solo, está unido a Cristo y su gloria se manifestará en su debido tiempo. Por lo tanto, amado hermano y hermana que estás aquí, debemos mostrar que el sufrimiento presente forma parte del camino del cristiano. Y aunque no sea novedoso este mensaje, aunque no sea atractivo para el mundo, de que si creo en el Señor Jesucristo, todas mis cosas, todos mis problemas se desaparecerán y ya voy a ser feliz ahora como algunos predican, esto no debería desanimarte, más bien debería a ti dar el Evangelio que Cristo te ha presentado a ti, querido hermano. Así que como iglesia del Señor, estamos llamados a ser testigos fieles del Evangelio, no solamente para denunciar el error, sino para presentar la verdad
con amor, como dijo el día de hoy nuestro hermano Juan en la mañana. Por supuesto que debemos declarar la verdad con firmeza, pero también debe ser presentada la verdad con amor. El Evangelio verdadero no promete comodidad, sino redención. No ofrece éxito humano, sino vida eterna en Cristo Jesús. No predicamos para agradar al mundo, sino para glorificar a Dios. Y en un tiempo donde muchos son seducidos por promesas vacías, nuestra misión es clara, hermano. Predicar a Cristo crucificado, resucitado y glorioso. Y llamar a todos al arrepentimiento y a la fe en Él. Amén. Conclusión, hermanos. Hoy hemos considerado la primera falsa enseñanza de nuestra serie de predicaciones. Y lo que pudimos ver es uno de los errores más peligrosos de nuestro tiempo y que lastimosamente se ha metido en muchas iglesias, que es el evangelio de la prosperidad. Y decimos esto de que es peligroso no porque no tenemos sustento teológico de lo que eso es, pues ya lo hemos el día de hoy expuesto, punto por punto, sino que lo decimos porque ha hecho daño a mucha gente, porque ha logrado hasta engañar con un mensaje que parece cristiano, que usa versículos, que habla de Dios, de fe y de bendición. Y es más, los incrédulos, cuando decimos que somos evangélicos, nos confunden con ellos. Pero en realidad, ellos tienen otro evangelio. Uno que no salva, que no transforma y que deja al hombre centrado en sí mismo y no en Cristo. Hemos visto cómo esta enseñanza distorsiona las Sagradas Escrituras y utiliza textos fuera de contexto para promover una visión centrada en el dinero, el éxito y la salud, reduciendo la fe a una fórmula para obtener beneficios temporales. Pero también hemos contrastado este mensaje falso con la gloriosa verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vimos que Cristo vino a salvarnos del pecado, no a hacernos ricos, que nuestra herencia no es terrenal ni temporal, sino eterna y espiritual en los cielos, que dar no es una inversión, sino un acto de adoración y amor, y que la verdadera victoria, la sanidad completa y la gloria venidera se manifestarán en la resurrección cuando estemos con Cristo. El Evangelio de la prosperidad exalta al hombre, pero el Evangelio verdadero, hermanos, exalta a Cristo, crucificado, resucitado y glorificado. El Evangelio de la prosperidad ofrece una corona sin cruz. El Evangelio bíblico nos llama a negar el yo, tomar la cruz y seguir a nuestro hermoso y gran Salvador, nuestro Cristo. Amén. Querido amigo, si tú estás aquí y aún no has conocido al Cristo verdadero, sino que has creído en estas doctrinas, en un evangelio que solo habla de éxito, dinero, bienestar, quiero decirte que el día de hoy, con amor y con mucho respeto, que ese no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y estás en tinieblas. Él no vino para darte una vida fácil, sino que vino para salvarte del pecado y del infierno y llevarte con Él a esas moradas eternas. Querido amigo, tu problema no es económico y a llevarte con Él a esas moradas eternas, precisamente declara lo que tú necesitas como un pecador que eres. Necesitas perdón de Cristo, necesitas arrepentirte de tus pecados, necesitas ser reconciliado, perdonado y transformado. Y solo eso lo puedes tú tener o encontrar si tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven a Cristo, arrepiéntete de todos tus pecados y cree en el Evangelio. No asumas que lo crees porque realmente no lo has creído. Si tú has escuchado cada palabra, cada oración el día de hoy y tú en un momento u otro tú dijiste, eso yo creí, pero realmente sí creo en el Señor, no
eres parte de su familia. Necesitas arrepentirte, necesitas creer en el verdadero evangelio que las sagradas escrituras te dicen de ti. Cristo es suficiente, querido amigo. Él es el tesoro que necesitas tú y Él te dará vida eterna. Y a mis amados hermanos, los animo a permanecer firmes en la verdad. No te dejes seducir por mensajes que suenan bien, motivadores, en esos momentos que realmente necesitamos algún mensaje de motivación, pero están vacíos de verdad bíblica. Tal vez alguna canción que te pueda motivar de estos mercaderes de la fe. Examina todo con atención, cada palabra. Recuerda que el verdadero evangelio satisface el alma, no la cuenta bancaria. Transforma el corazón, no simplemente las circunstancias externas. Sigue creciendo en discernimiento, en el conocimiento de Cristo. Sé un cristiano con una fe centrada en el Salvador, no en las cosas que Él pueda darte. Y si en algún momento fuiste influenciado por este falso mensaje, ven con humildad al Señor y abraza la suficiencia de su gracia. No pongas tu esperanza en los bienes de este mundo. No te dejes seducir por los mensajes que prometen lo que Dios nunca te ofreció, pero sí te ofreció a Cristo. Síguelo a Él, no por lo que Él pueda darte, sino por lo que Él es suficiente. Examina tu corazón. ¿Está tu fe centrada en Cristo crucificado o en los beneficios que esperas recibir? Vuélvete al Evangelio. Ama la cruz, ama la piedad y espera con paciencia la gloria venidera. Amén. Oremos, hermanos.